En los últimos años ha crecido mucho el número de canales que se definen como hispanistas en redes sociales. Canales que hablan de la historia de España en América, de la lengua, de la cultura compartida y de la idea de una hispanidad como espacio común. Lo interesante es que antes de que las redes empezaran a surgir, hace no muchos años, las voces sobre América desde España solían tener un tono distinto, más crítico y despectivo en entornos sociales o en la calle. ¿Quién no ha escuchado, Sudaca, día sí y día también, en cualquier entorno social? Y aquí es importante matizar, algunas formas de lenguaje hoy no aparecen en el espacio público digital, y antes eran más habituales en contextos informales o de conversaciones privadas, fuera del entorno público de las redes sociales. Hoy, en cambio, el discurso dominante en los canales es mucho más conciliador, centrado en la idea de hermandad cultural, hispanidad o comunidad histórica compartida. ¿Las redes premian formatos claros, emocionales y conciliadores? Los discursos duros o complejos suelen tener poco rendimiento, pocas visitas y es complicado monetizar. Eso influye en cómo se presenta hoy la historia, pero no la reescribe. No está del todo claro si esto responde a un cambio profundo de mentalidad o más bien a un cambio en el lenguaje público en redes sociales, donde el tono amable y el discurso integrador funciona mejor en términos de alcance, visibilidad y monetización. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Es importante recordar que Internet no siempre refleja exactamente lo que se oye y se ve en la realidad. En cualquier caso, lo que sí es evidente es que ha habido una evolución en cómo el entorno digital ha pasado de discursos más confrontativos a otros más enfocados en la historia de España y América en conexión cultural, curioso si no un tanto extraño. Se habla de la conquista de América, con discursos exclusivamente de cooperación, intercambio cultural y unión entre pueblos, por supuesto hoy hispanistas. Ayer, seguramente no lo fueran, aunque no lo pueda afirmar, porque al monetizar, todo se confunde. Y no importa que luego te pillen con una bandera falangista o cantando el cara al sol, quien consume estos discursos, se supone que son de la misma cuerda, o quizás, le han contado la historia al revés, no la de América, no, esa es regalo para algunos oídos, en fin, quien entendió, lo entendió. El problema no es la falta de fuentes históricas, porque existen y muchas, cartas de la época, legislación colonial, crónicas y documentación administrativa, sino el uso selectivo de esas fuentes. En muchos casos se mencionan unos elementos y se omiten otros, lo que acaba construyendo una narrativa incompleta y manipulada del proceso histórico. Conceptos como la mita, las leyes de Burgos, las cartas de Hernán Cortés a Carlos V, las denuncias de los frailes, como Bartolomé de las Casas. El más influyente en las denuncias. Antonio de Montesinos, primer gran sermón contra los abusos, 1511. Francisco de Vitoria, base del pensamiento sobre derechos de los pueblos indígenas. Otros nombres importantes, menos conocidos pero relevantes, Pedro de Córdoba, parte del primer grupo crítico en el Caribe. Bernardino de Sahagún, recogió cultura indígena y denunció destrucción de tradiciones y autor del Códice Florentino. Diego de Landa, una figura compleja, documentó cultura maya, pero también participó en su represión. Importante porque muestra que no todos los religiosos tenían la misma postura. Y como os prometí, al final de cada vídeo os dejo un enlace para que podáis investigar por vuestra cuenta, cualquiera de los temas que se comentan aquí. Hoy os dejo a Antonio de Montesinos, considerado una de las primeras voces en denunciar públicamente los abusos cometidos contra los indígenas en América, ya en el año 1511. Es decir, no hablamos de debates modernos ni de opiniones actuales. Hablamos de denuncias hechas en la propia época. Nos vemos en el próximo vídeo.